Por José Alberto y Diana Murcia. Pero antes de comenzar, recibamos a la mesa directiva que nos acompaña el día de hoy, el director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, MC Eloy Díaz Unzueta. Coordinador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el licenciado César Nevares Arguijo. También hay que mencionar al coordinador académico, licenciado Rodrigo Ramírez Tarango, y la coordinadora de las Relaciones Internacionales, la licenciada Alejandra Cermeño. José Alberto Villasana Mujía es teólogo, escritor y analista de escenarios políticos, económicos y religiosos internacionales. Tiene estudios de teología por la Universidad Gregoriana de Roma y de filosofía por la Universidad Angelicum de Roma. De humanidades clásicas por el Centro de Estudios Superiores de Salamanca, España, y de Comunicación Internacional por el ITAM. Durante los últimos 20 años ha escrito y analizado el tema del nuevo orden mundial y el fin de los tiempos. Es analista de las relaciones Iglesia-Estado, habiéndose desempeñado como asesor del secretario de Relaciones Exteriores para la relación México-Vaticano. Es conferencista independiente y comentarista de radio y televisión. Ha recibido en 4 ocasiones el Premio Nacional de Periodismo por parte del Club de Periodistas de México. Ha escrito 11 libros, entre los que destacan Entre el caos y la esperanza, Sangre de Mayo, Homicidio del Cardenal Posadas Ocampo y Reflexiones en torno al Apocalipsis. Ha escrito gran cantidad de artículos en prensa internacional y ha participado en numerosas conferencias y simposios especializados. Y además es caballero de la Orden de Malta. Y sin más preámbulos, recibamos con un fuerte aplauso a José Alberto Villasana Mujía. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a cada uno de ustedes que ha respondido. Es impresionante el sábado, en vez de estar viendo el fútbol o viendo algunas cosas que están aquí. Realmente los felicito por este interés en la formación y sobre todo en estos temas. Agradezco al coordinador César Nevares, a César Orozco, profesor, la invitación. Vengo desde Ciudad de México, Chilango, a hablar aquí en esta universidad tan prestigiosa. El tema que me sugirió el profesor César es el de la situación geopolítica de México y del mundo. Nada más, menudo lío explicar cuál es la situación en un momento tan breve, pero pues vamos a hacer el intento. Y sobre todo, aunque yo voy muy rápido, al final vamos a dejar algún espacio para preguntas y creo que ahí es donde podemos ahondar un poco más en los temas. Bueno, para poder entender cuál es la situación, qué está pasando en México, qué está pasando en el mundo, porque pues, encendemos el televisor, abrimos los periódicos y no vemos más que en México, pues ya sabemos, ¿no? Desastres, violencia, corrupción, encajuelado, secuestro, ¿no? Y en el mundo, pues lo mismo, ¿no? Se habla de guerra, se habla de una serie de situaciones que es preciso conocer la historia para entender. Entonces, bueno, empecemos rápidamente por México. Para entender lo que está pasando, hay que irnos a las raíces, es decir, a lo que es la esencia del origen y de la identidad del mexicano. Y en un recorrido muy rápido, cosas que pues ya sabemos, pero es importante saber sobre todo los grupos que han actuado, que han ido elaborando esta historia nuestra. Bueno, conviene recordar cómo hace pues no más de 1000 años, aquí el territorio mexicano no eran más que pequeñas tribus aisladas. Eso era México hace 1000 años, ¿no? Y bueno, una de esas tribus pequeñas que habitaba en la zona, se cree hoy día, del actual estado de Nayarit,
en el año 1114, el sacerdote de esa tribu recibe, nos cuenta el Códice Boturini y otros códices históricos, una revelación de el que ellos consideraban el dios Huitzilopochtli. Y este dios Huitzilopochtli les dice: salgan de su tierra al lugar donde yo les mostraré para fundar lo que va a ser su imperio, su nación. Vayan al lugar que yo les manifestaré. Casi como 5.000 años antes, Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y ve al lugar que yo te mostraré. Y bueno, aquí la señal que les da es el águila sobre un nopal devorando una serpiente. Cuando encuentren eso, allí funden su civilización. El lugar en aquella época tenía el nombre de Aztlán, y entonces por eso se les llama aztecas, porque venían de esa zona de Aztlán. Bueno, ellos emprenden una peregrinación que duró 208 años. Estuvieron recorriendo pues todo hasta San Luis Potosí, el centro de México, Celaya, 208 años. Salieron cerca de 300 personas de aquella antigua Aztlán. Y bueno, pues sí, en el camino encontraban muchas águilas devorando serpientes. Digo, pero pues no vemos que esté el nopal. Hasta que finalmente van encontrando esta señal en un islote en mitad de un gran lago, y dicen: aquí está la señal, aquí fundamos nuestra nación. Y comienzan ahí la construcción de lo que se le conoce como Tenochtitlán, que era el nombre del sacerdote que los guiaba en ese momento. ¿Sí? La Ciudad de México pues se funda más o menos en el año 1035, ¿no? 1325. Comienza en 1325 a construir esta gran civilización. Bueno, esa civilización, esa ciudad, porque estaba en medio de un lago, tuvieron que construir 3 grandes canales para llegar ahí. Un cuarto que estaba proyectado no llegó a terminarse, y fue una civilización realmente esplendorosa en su organización social, sus mercados, sus canales de agua, al punto que cuando Hernán Cortés llega se queda sorprendido y dice: no, pocas ciudades en Europa tienen la majestuosidad que tiene esta ciudad de Tenochtitlán. Bueno, los aztecas o de Tenochtitlán le dan el nombre de México. México, que quería decir la ciudad en el ombligo de la luna, ¿sí? Porque el lago tenía pues más o menos la forma de el conejo que se ve en la luna. No sé si te has fijado, en la luna hay una especie como de conejo, y entonces de ahí dicen: esto es como la luna. Y en el ombligo, pues porque el islote donde estaba el águila devorando la serpiente, el nopal, estaba en el ombligo de la luna. Entonces ese es el significado. Mexistli es luna y Xixtli es ombligo, de ahí México. Bueno, esta ciudad, que llegó a ser esplendorosa, ya sabemos la historia, llegan los conquistadores y fue destruida en mayo de 1521. Fue invadida, fueron destrozadas los templos, fueron masacrados pues muchas personas, y los españoles toman el poder, y esa civilización, digamos, se derrumba. Un lago lleno de sangre, desánimo, decepción con el Huitzilopochtli, ¿no? Que nos hizo venir hasta acá y construir todo esto, si finalmente iba a acabar destruido.
Entonces se llenan los indígenas de desánimo, se llenan de pesimismo, se llenan de frustración y de rencor con los españoles que habían hecho esa conquista. Y bueno, cabe mencionar que en el cerro que dominaba la Gran Tenochtitlán, ellos tenían una leyenda antigua de que la diosa Cuautlacochtli, ¿sí?, que era la diosa madre venerada, Cuatlicue-Tonantzin, esta diosa madre, nuestra querida venerada, se fue, se dice la leyenda, al cerro del Tepeyac, y ahí pasó, pues digamos, el resto de su vida en la oración, en la contemplación. Y tuvo un embarazo virginal, la diosa Cuatlicue-Tonantzin. Entonces, los indígenas al inicio rechazan la fe cristiana que traían los españoles. 4 años después de tomada Tenochtitlán, llegan los primeros misioneros franciscanos y empiezan a tratar de predicar y de bautizar a los indígenas, pero ellos se resisten, porque pues todo lo que les habían hecho de destruir su civilización, y entonces rechazan pues todo lo que les proponían los colonizadores, ¿no? Y en secreto ellos seguían adorando a su famosa diosa madre, ¿no? La Cuatlicue-Tonantzin, esta virgen mítica que se había ido al Tepeyac. Bueno, en 1531, todos conocemos la historia, ahí en ese mismo lugar, en el Tepeyac, se aparece esta gran señora a un indígena de nombre Cuauhtlatoac, o Cuauhtlatoatzin, según es el afectivo de Cuauhtlatoac, y entonces le dice: yo soy la madre del verdadero Dios por quien se vive, y quiero que aquí se me construya un templo, ¿no?, una casa de oración. Pues sabemos la historia. Este indígena va con el obispo, que había llegado 2 años antes, y le dice: pues esta señora que está ahí en el cerro te pide a ti que por favor le construyas una casita, un templo. Bueno, el obispo no le cree, lo manda con cajas destempladas, y pues ya sabemos cómo a los 2 días vuelve una vez a encontrarse con ella y le dice: pues el obispo no me cree. Y así una segunda vez el obispo le dice: pues dile a esta señora que te dé una señal para ver que es cierto lo que tú me estás diciendo. Y el día 12 de diciembre de ese 1531, pues sabemos cómo él, queriéndose escapar para burlar a la señora, porque su tío estaba enfermo, quería ir a auxiliarlo, pues se le aparece y entonces le dice: sube al cerro y te voy a dar la señal para el obispo. Entonces, bueno, sube y recoge estas rosas, ¿no? Él recoge las rosas y va y se las lleva al obispo que estaba ahí, Fray Juan de Zumárraga, llevándole, pensando que las rosas en sí eran el signo. ¿Por qué? Porque era invierno, y porque en la altura del cerro del Tepeyac, inmerso en invierno, no había rosas. Entonces él piensa que las rosas hermosas de Castilla, grandes, que empezó a encontrar, eso eran la señal. Bueno, total, va con el obispo y delante de él suelta todas las rosas en la tilma, y en ese momento no había nada en la tilma, sino que el obispo ve cómo en esa tilma se aparece la imagen de la Virgen de Guadalupe. ¿Sí? O sea, cuando él suelta las rosas no había nada de imagen, es ante los ojos del obispo que se aparece. Bueno, esta aparición es muy importante porque es un mensaje en código para los indígenas, para los aztecas de ese momento. Un código de señales que los mismos españoles era imposible que entendieran. En primer lugar,
la fecha en que se da esa aparición, que era un día 13 caña del mes 13 caña, es decir, para los aztecas el día del sol naciente, según su calendario. Después, la flor de 4 pétalos en el vientre, precisamente, que significa el nacimiento del sol y los 4 puntos cardinales. Para los aztecas, esta flor de 4 pétalos tenía un significado muy especial. La túnica rosa y suelta, además del ceñidor arriba de las manos, que significaba que esta virgen estaba embarazada, igual que la diosa de ellos, Cuatlicuetonantzin. El mismo constelación que están las estrellas en el manto son las estrellas de las constelaciones que estaban en ese momento. Y ellos, que eran una civilización muy cosmogónica, que se dedicaban a estudiar los astros, el sol, la luna y las estrellas, ven aquí otro signo muy evidente de la deidad de ella, ¿no? Según Huitzilopochtli, en la guerra cósmica había dispersado el sol, la luna y las estrellas. Esta aparición de esta mujer vuelve a unir nuevamente el sol, ella está vestida de sol y la luna bajo sus pies. La luna, repito, es para ellos era México, por tanto es la Virgen parada sobre México. Está parada sobre esta luna. Y luego una cosa importante, y es que ella se aparece con la cara de mestiza. Esto es muy importante porque los mestizos eran odiados en esa época, eran gente apestada, porque no los querían ni los indígenas ni los españoles, porque esas dos culturas, indígenas y españoles, estaban enfrentadas entre sí. Ella aparece no con cara de indígena, no de español, sino de mestiza, lo cual pues para ellos también tiene un significado muy hermoso, ¿no? Bueno, a partir de todo lo que ellos ven aquí, en esta mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies, que además le habla a Juan Diego Cuantlatalchin con un lenguaje muy cariñoso, muy afectuoso, bueno, pues ellos inmediatamente dicen: Dios no nos ha abandonado, nuestra madre viene nuevamente a nuestro encuentro. Pero sucede aquí una cosa maravillosa que no sucedió ni con los colonizadores ingleses ni con ningún país, y es este milagro del mestizaje. Esto es algo que digamos es una nota característica del origen y de la identidad de nuestra nación. Es decir, con esta aparición nace una nueva nación, lo que el historiador José Vasconcelos llama la raza cósmica. Cósmica porque funde dos naciones, dos culturas, dos sangres, y porque tiene un origen divino. José Vasconcelos. Bueno, esta identidad durante el siguiente, los siguientes 4 siglos prácticamente, logran que españoles, indígenas, criollos, mestizos y todos construyan esta nueva nación, sobre todo, bueno, bajo toda lo que la Iglesia construyó, las más grandes universidades en Hispanoamérica, hospitales, asilos, cultura, arte, enseñanza, el campo, a la gente que trabajaba en el campo. Es decir, se crea realmente un gran imperio. México llegó a ser un imperio esplendoroso. ¿Qué sucede? Bueno, recordemos que en España, con las invasiones napoleónicas, Napoleón impone en España como rey a su hermano José Bonaparte, y entonces esto no les gusta aquí a los criollos, a los españoles y a los mestizos, porque dicen: bueno, no queremos que toda esta influencia, sobre todo de sectas masónicas francesas, vengan aquí ahora a arruinarnos.
Y de hecho eso fue lo que pasó, que empezaron algunos activistas a promover una independencia, pero una independencia más bien para debilitar a la rival España, ¿sí? Por parte de agentes, sobre todo de Inglaterra, de Francia y de Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucede? Que si bien este gran personaje, el padre Miguel Hidalgo y Costilla, enarbola la lucha de independencia el 15 de septiembre de ese año, con el estandarte de Guadalupe. Sin embargo, algunos agentes externos le meten a Hidalgo la idea de lograr la independencia enfrentando indígenas contra españoles. Y ese fue el gran error en el que cayó el cura Hidalgo, ¿no? El haber enfrentado, porque ya se había logrado una unidad, una nación nueva, y entonces él vino realmente a dividirla, pero a dividirla, bueno, no porque él haya tenido esa idea, sino porque se la metieron. Sobre todo, en este caso, en esa época, era James Monroe, que empezó a plantear una independencia contraponiendo las dos culturas en México. Después, él es fusilado, recordarás que muere como traidor, y toma las riendas del movimiento insurgente José María Morelos y Pavón, otro sacerdote, y es el que va a tener, pues digamos, todo el apoyo después de las logias francesas. Este plan de lograr independizarse de Estados Unidos, de España, para ser una nación ahora dependiente de los Estados Unidos, en ese momento pues era llevado a cabo sobre todo por las logias de Filadelfia y de Nueva Orleans. Sin embargo, Morelos no aceptó esa ayuda y dijo, no, pues aquí tenemos que mantener la unidad mexicana y sobre todo la religión católica que había construido ese nuevo imperio. Y bueno, acabó por ello mismo siendo fusilado. Cuando Morelos es fusilado, habían ya asesinado a 125 sacerdotes. Nada más lo menciono como se llegó a crear este enfrentamiento. Fueron 11 años lamentables de derramamientos de sangre que fueron inútiles, porque si desde Hidalgo se hubiera conservado la idea de una independencia pero mestiza, en armonía con las dos culturas que se fundieron desde 1531, bueno, pues no se hubieran derramado tanta sangre durante esos largos 11 años, hubiera sido más rápida y no hubiera sido tan traumática. Y bueno, toda esa sangría terminó hasta que el general Agustín de Iturbide, en 1531, propone los acuerdos del Plan de Iguala, como tú recordarás. Esos acuerdos, bueno, Iturbide comenzó persiguiendo a los insurgentes de parte de las tropas realistas, pero se le ocurrió la brillante idea de proponer una paz, una amnistía, y de volver a hermanar a estas dos razas que habían sido artificialmente contrapuestas, ¿no? Y entonces el Plan de Iguala propone independencia de México, única religión católica y la unión de todas las clases sociales. Y entonces tenemos que el Plan de Iguala es ahí precisamente donde nace la bandera de México, verde, blanco y rojo, que no es como la historia oficial nos quiere decir, pues que el verde es el pasto del jardín y el blanco es la nieve del Popocatépetl, y o sea, no, o sea, es el blanco de la religión católica, es el verde de la independencia y el rojo de la unión de todas las clases sociales y razas, ¿no?
Aquí hay una pintura de la entrada triunfal de Iturbide con el ejército trigarante a la Ciudad de México, y bueno, todo el mundo lo recibe, lo aplaude, y entonces llevamos ya dos elementos que constituyen el origen y esencia del mexicano. Primero, la aparición de 1531, que crea este mestizaje milagroso, y además pues que crea toda esta nueva infusión espiritual a la nación. Este segundo momento en que Iturbide logra realmente la independencia de México y pacifica las cosas nuevamente, y ahora veremos qué otro elemento hay que constituye la esencia del mexicano. Vamos a ver, bueno, aquí hay un historiador, el maestro Salvador Borrego, que diría, resumiendo la historia en este momento muy bien, dice que después de lograda la independencia de México, vino la disputa por el botín. Y efectivamente, se trataba aquí de destruir esta nación que apenas empezaba a nacer después de la independencia, y entonces estas dos fuerzas extrañas, ajenas a México, se disputan el botín. Uno es la masonería yorquina, que era más bien de tendencia liberal, federalista, apoyada sobre todo desde Filadelfia y Nueva Orleans, y luego la masonería del rito escocés, que era más bien de origen europeo, centralista, conservadora y con raíces europeas, pero ambas paradójicamente coincidiendo en un elemento común, es decir, destruir la religión católica que había florecido en México. Y todo lo que había construido la Iglesia en 400 años, repito, hospitales, escuelas, universidades, todo eso había que, y sobre todo el guadalupanismo, eso había que erradicarlo completamente de México. Acabaron prevaleciendo en la historia mexicana los yorquinos, la logia yorquina, ¿no?, que se fue incrustando cada vez más en los puestos de poder político. Y toda esta logia yorquina obedecía no a los presidentes mexicanos, obedecía al Robert Poinsett, que era el que se convirtió en el emperador, digamos, virtual de México. O sea, no había decisión que no aprobara o ordenara Robert Poinsett, agente estadounidense. Bueno, después en 1826 nace el rito nacional mexicano. Este es uno de los más grandes enemigos que ha tenido México, y repito, él daba órdenes y despachaba y decidía lo que se hacía y no se hacía. Y después nace este rito ya propio, en el 26, el rito nacional mexicano, que es una logia prevalentemente yorquina, identificado con el poder político, y que comenzó a polarizarse en contra de la Iglesia y en contra del desarrollo de nuestra nación. Ahí fueron financiados pues los grandes traidores, Valentín Gómez Farías, Santa Anna, que acabó cediendo la mitad de nuestro territorio. En fin, todo esto venía de estos grupos. Bueno, cabe mencionar que Guillermo de Arcay, hijo de un gran rabino, que después tomaría él el nombre de Carlos Marx y fundaría el comunismo, pero en ese momento Guillermo de Arcay apoya al imperialismo estadounidense para que tomase todo el territorio nacional para los propios fines. Igual que habían utilizado la Unión Soviética, convenía utilizar a los Estados Unidos para este expansionismo que veremos después es un expansionismo global.
Después llegó, bueno, el que es considerado como gran héroe de la nación y que más bien podemos catalogar sin lugar a dudas como un gran traidor, porque este señor llegó al poder gracias a la ayuda militar que le brindó nada más y nada menos que James Buchanan, el cual le impuso como condición crear una constitución según el modelo de la constitución estadounidense y que empezara a cederle los territorios y que además siguiera, digamos, con el proyecto de destruir, nacionalizar los bienes eclesiásticos, suprimir las fiestas religiosas en México, combatir el guadalupanismo, prohibir que personajes públicos asistieran a funciones religiosas, y comienza una persecución que es realmente hostil. De hecho, la Constitución de 1857 y la de 1917 después, pues revelan un poco la dominación masónica de esta época, repito, a través de agentes estadounidenses. A final del siglo XIX, digamos inicios del siglo XX, se pasa a nivel internacional de una lucha llamemos de masonería de lucha a una masonería de paz, en parte por la guerra, el desastre que había ocasionado la guerra de secesión en Estados Unidos. Entonces comienza, digamos, a infiltrarse, sobre todo a través de la banca y a través de otros instrumentos internacionales, y de una estrategia que yo llamo hegeliano-straussiana, después podemos ver con detalle. Y aquí es donde aparece este personaje que hace que toda la política mexicana sirva a los intereses de Washington, ¿no? Que es Woodrow Wilson, y que pues es el que se encarga de dar armamento y financiamiento a Carranza, a Villa, a Obregón, y es además Wilson el que hace que se incluya el punto sexto en el Tratado de Guadalupe, que estaba encaminando a destrozar el campo mexicano, creando todo este modelo de ejidos, tomando como modelo los kolkhos soviéticos, que es un modelo que lleva al campo a las ruinas. Después viene en 1912 otro personaje, Teddy Roosevelt, que había declarado lo siguiente, voy a leer textual: la asimilación de los países iberoamericanos a Estados Unidos será larga y difícil mientras esos países sigan siendo católicos. Y entonces a partir de ahí comienza un financiamiento muy fuerte, sobre todo a través de Nelson Rockefeller, para que las sectas protestantes, los grupos protestantes empiecen a invadir México, ¿no? Y golpear de esta manera el catolicismo siguiendo las instrucciones de Theodore Roosevelt. Vendrá después, la historia también la conoces, Plutarco Elías Calles, quien siguió aquí las instrucciones del Consejo Supremo Masónico que se había celebrado en Ginebra en 1924. En ese consejo se acordó iniciar nuevamente una etapa en la descatolización violenta de Iberoamérica, comenzando por México. Y esto como primera etapa, ¿no? Entonces, Calles, por un lado, sigue favoreciendo la entrada de grupos protestantes, mientras que expulsa a 200 sacerdotes del país, clausuró 74 conventos, 7 seminarios, 120 colegios y cerró 51 templos. Sí, ya una persecución contra el catolicismo abierta y frontal, quería descristianizar el país. Bueno, aquí es en esos años, 1926, cuando los católicos reaccionan y dicen ya, o sea, ya basta de tanto golpeteo, y toman ellos nuevamente el estandarte de Guadalupe y se lanzan a la lucha con el lema "Viva la Virgen de Guadalupe, viva Cristo Rey". Y empieza todo lo que se conoce como la guerra de la Cristía, ¿no? La guerra de Cristía,
que duró pues del 26 al 29, aunque en algunos estados como Tabasco continuó todavía después del 29. Entonces, aquí son los años de un gran heroísmo, son los años de la Unión Popular de Jalisco. Bueno, aquí en Chihuahua hubo una frente de resistencia cristera contra el gobierno. Son los años de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, la gloriosa ACJM, el injusto asesinato del padre Miguel Agustín Pro. Son los años de los 25 mártires mexicanos. De hecho, 25 que están oficialmente canonizados, pero además de esos 25 hay muchos más que murieron mártires dando la vida por la fe. Mientras que Calles sigue recibiendo financiamiento de los Estados Unidos y además cumple su promesa que había hecho al rabino Martín Cielán de albergar en México a 100,000 judíos. Entonces, 100,000 judíos más grupos protestantes seguían viniendo con financiamiento desde Wall Street, mientras que aquí se libraba esta lucha a muerte, la lucha de la cristiana, ¿no? Este es el asesinato del padre Miguel Agustín Pro, que recordarás, pues lo culpan injustamente del homicidio del presidente, y bueno, pues él muere, el mártir está ahora beatificado, esperan de que se logre más adelante la canonización, ¿no? Este es el niño mártir en Michoacán, José Sánchez del Río, un niño que muere mártir porque su tío, aliado a los federales que perseguían a los cristeros, le dice a su sobrino: grita, muera Cristo Rey, y te dejo en paz, ¿no? Entonces el niño dice: no, pues viva Cristo Rey. Y entonces, y viene ahí este enfrentamiento, ¿no?, con los federales, hasta que llega un momento pues, en que lo sacan de quicio y comienzan a martirizarlo. Lo comienzan a martirizar de una manera espantosa, le hacen 6, 7 tormentos diversos, luego lo amarran de los pies y lo arrastran con un caballo por todas las calles, pues claro, toda la gente detrás de él animándolo para que no renegara de su fe. Lo llevan al panteón. Su tío le hace cavar su propia tumba, y todavía delante de la tumba todavía le vuelve a decir: a ver, es muy sencillo, grita, muera Cristo Rey, y ya, o sea, te dejamos ya, el pobre ya sangrando y todo, y acaba gritando: viva Cristo Rey. Lo asesinan ahí y muere, ¿no? Ejemplos como estos hay de sobra. O sea, puedes ahí consultar los libros de lo que fue la cristiandad, y es una época realmente de heroísmo. Después, bueno, llega Portes Gil, después de Calles, y bueno, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el final de la guerra cristera o cristiana? Pues que engañaron al Papa, ¿no?, de que la situación se había desbordado por culpa de la violencia de los católicos, y entonces el Papa, engañado, manda a México la orden de que los cristeros dejen ya las armas y abandonen la guerra. En realidad esto lo buscó el gobierno, porque el gobierno iba perdiendo la guerra contra los cristeros, y si se hubiera un poco más prolongado el tiempo, los cristeros católicos hubieran ganado y hubieran derrocado al gobierno, pero por temor proponen estos famosos acuerdos, ¿no? Los acuerdos. Ahora, cuando el Papa da la orden de que los cristeros dejen las armas, porque ya se había firmado la paz, los soldados, con esas mismas armas que los cristeros dejaban ante sus pies, con esas mismas armas los mataban, traicionando los acuerdos que se habían firmado. Pero bueno, Portes Gil debe ya hacer un poco las paces, porque la cosa había estado muy subida de tono, y entonces decide que se va
a terminar ya la persecución, digamos, violenta, ¿no? Sangrienta contra los católicos. Y en una reunión, reunido por Portes-Gil con sus cofrades masones, les explica así la excusa que les da de por qué ha decidido poner fin a la persecución. La lucha es eterna, dice Portes-Gil. La lucha se inició hace 20 siglos. ¿Ok? Hace 2000 años se inició esta lucha. Es decir, todavía reflejando el odio contra Cristo. En México, el Estado y la masonería en los últimos años ha sido la misma cosa. Aquí conviene hacer rápidamente un paréntesis, un excursus, que no tengo preparado, pero nada más para entender este tema de qué son los masones. O sea, cuando Portes-Gil se reúne para excusarse ante ellos, que eran los que gobernaban la política, ¿qué es la masonería? Bueno, la masonería, lo que voy a decir no es muy conocido en los libros, en la historia, pero la masonería nace en el año 43, ¿sí? En el año 43, en la corte del rey Herodes. El rey Herodes, ¿te acuerdas tú que hubo Herodes el Grande, después Herodes el Chico? Herodes, que cuando la noticia, ¿no?, de los 3 personajes venidos de Oriente, venimos a adorar al rey de los judíos, ¿no? Y Herodes les dice, ¿y dónde están? Dice, pues en Belén. Bueno, vayan a Belén y si no encuentran, vuelvan a informarme para ir yo también a adorar a este bebé que va a ser futuro rey de Israel. Y bueno, ya sabemos cómo después estos 3 personajes venidos de Oriente se burlan de él, ya no regresan a la corte, y entonces Herodes emprende una persecución tremenda para matar a todos los bebés menores de 2 años, ¿no? Ahí empezó realmente la persecución contra Cristo. Ahora, después, ya crecido, cuando viene la crucifixión y muerte de Cristo, cuando los jefes de la sinagoga, no todos, pero una gran mayoría de ellos, deciden darle muerte a Cristo, pues ¿qué sucedió? Que con la resurrección y Pentecostés, los discípulos de ese Cristo que habían matado, pues se vuelven todavía más fervorosos, más ardientes, más combatientes, y empiezan a multiplicarse los seguidores de Jesús. Y entonces los judíos dicen, caramba, nos salió el tiro por la culata. O sea, haberle dado muerte, en vez de haber acabado con el problema, pues ahora se creó más problemas. Entonces se reúne un grupo de nueve cabezas de los judíos, comandados por Abiud Hiram, y van a la corte del rey Herodes y le proponen, en vista de lo que está pasando con los cristianos, crear un grupo secreto, un grupo oculto, que se dedique a perseguir a los cristianos, ¿sí? Existe un libro que documenta todo cómo nació la masonería ahí. Si bien en ese momento, cuando se funda la masonería, tenía el nombre de la Fuerza Misteriosa o la Hermandad, pero son 9 cabezas de la sinagoga, de los judíos, los 9 más prominentes judíos, que en secreto, en la corte del rey Herodes, en el año 43, fundan este grupo dedicado exclusivamente a perseguir a los seguidores de Cristo. Estos 9, cada uno de ellos en un pergamino pone su nombre y se juran entre ellos pasar estos pergaminos a sus siguientes descendientes, a las siguientes generaciones. A uno de los hijos de ellos, al descendiente más inteligente o al hijo mayor, al primogénito, en secreto le van a comunicar esta tarea que tiene esta hermandad, la de perseguir el cristianismo. Y así
se van transmitiendo generación tras generación, esas 9 dinastías, esta tarea específica, ¿no? Ahora, en el 1717, 2 descendientes de aquellos 9 fundadores llegan a conocerse entre sí, y ellos 2 son los que deciden cambiarle el nombre a la hermandad o a la fuerza misteriosa y ponerle el nombre de masonería, 1. Segundo, de comenzar a admitir en esta masonería a algunos que no necesariamente son judíos. Tercero, adoptar los valores para ellos de libertad, igualdad y fraternidad, ¿sí? Y comenzar a tener un rostro, digamos, público o que sea de tipo, digamos, filantrópico, ¿sí? A través de ciertas actividades, sobre todo en aquella época eran pues los gremios de constructores en Italia, los muratori famosos. Entonces ahí viene este cambio de lo que originalmente fue la masonería, pero que se sigue conservando hasta nuestros días, con una agravante que hacia inicios del siglo XIX un grupo todavía más radical, que son los Illuminati, que son 13 dinastías satánicas que vienen desde la más remota antigüedad. Una de esas dinastías viene de los druidas, otra dinastía viene de los egipcios, otra dinastía viene de los celtas, otra dinastía viene de la tribu judía de Dan, que ya desde el Antiguo Testamento era satánica, es decir, no adoraba al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, sino que adoraban demonios y hacían sacrificios rituales de niños, incluso a estos demonios. Entonces, esa tribu de Dan es una de las 13 dinastías Illuminati. Los Illuminati deciden infiltrar la masonería, todavía, digamos, para darle un carácter más de persecución al antiguo orden cristiano, todo para fundar un nuevo orden mundial que sea socialista, centralizado y ateo. Bueno, esto es un breve excursus para entender por qué Portes Gil se reúne con sus hermanos masones y les dice: la lucha es eterna. La lucha se inició hace 20 siglos, hace 2000 años. Bueno, en 1924, repito, van cambiando los tiempos, se van haciendo acuerdos mundiales, van adoptando estrategias diversas. Más recientemente, en la modernidad, pues han seguido, digamos, la ocupación de México y de Iberoamérica, pero ya a través de las finanzas, a través de otro tipo de acuerdos, la estatización de las empresas, la venta de las empresas, en fin, a través de la cultura, ¿no? Pero bueno, solamente como botón de muestra, en 1924, el exsecretario de Estado norteamericano le escribió una carta a William Randolph Hearst, que era dueño de periódicos en Estados Unidos, y él había empezado a hacer una campaña para promover que un estadounidense ocupara la presidencia en México. ¿Okay? William Randolph Hearst. Y Richard Lansing le escribe esto, te voy a leer nada más el texto. Le dice, está escrito en una carta: México es un país extraordinariamente fácil de dominar, porque basta con controlar a un solo hombre, el presidente. Le dice, basta con controlar a un solo hombre. Tenemos que abandonar la idea de poner en la presidencia de México a un ciudadano estadounidense, ya que esto llevaría otra vez a una guerra. La solución necesita más tiempo. Debemos abrirle a los jóvenes mexicanos ambiciosos las puertas de nuestras universidades y hacer el esfuerzo por educarlos conforme al modelo de vida estadounidense, en nuestros valores y con el respeto al liderazgo de los Estados Unidos. México necesitará con el tiempo administradores competentes. Con los años, estos jóvenes llegarán a ocupar puestos importantes
y andando el tiempo se adueñarán de la presidencia, sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un solo tiro. Esa nueva generación de mexicanos americanizados harán lo que nosotros queramos y lo harán mejor y más radicalmente que nosotros. Richard Lansing. Para que veamos cómo, si bien hoy ya no tenemos los cañonazos y hoy ya no tenemos esto, sigue todavía este propósito de asimilarnos a los Estados Unidos, ¿no? Bueno, aquí cabe mencionar que a inicios de los 80s el sionismo internacional postula que urge una convergencia mundial, y de hecho pues todos fuimos testigos de la perestroika, de la caída del muro, todos estos cambios aparentemente de liberalización, que en realidad no es, si uno estudia bien, más que una expansión del comunismo. O sea, todas las instituciones mundialistas, ahorita lo vamos a ver, siguen principios comunistas. Claro que no tenemos hoy día la persecución staliniana o bolchevique, pero tenemos toda esta invasión en la ideología, one way thinking que nos quieren imponer. Aquí vino por eso un cambio, sobre todo con Carlos Salinas de Gortari. Hasta él, digamos que había habido una persecución. Si bien se mantenían las iglesias anticatólicas, pues simplemente no se llevaban a la práctica, pero era una simulación. Entonces, Carlos Salinas lo que dice, vamos a ya dejarnos de esta simulación y vamos a restablecer las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Entonces, ahora, realmente no era necesario ese reconocimiento, más bien era un oprobio para el gobierno mexicano ante las naciones que en México existieran esas leyes. Pero bueno, finalmente se firman, pero claro, a cambio de que los sacerdotes pudieran comenzar a votar, o de que pudieran ir a los informes presidenciales los obispos, etcétera, ¿no? Pues a cambio de eso se le pide a la Iglesia, hasta hoy día, que la jerarquía católica le ayude a la política, recomendando a la ciudadanía a ir a votar, ¿no? Pues muchos ya no creen en la democracia oficial. Bueno, pues la Iglesia hace poco lo hicieron, los obispos, invitando a votar. Segundo, que la jerarquía no se oponga a los planes antinatalistas del aborto. Por eso es de extrañar que en México los obispos nunca abren la boca para oponerse al aborto, ¿no? Tercero, que se silencie lo referente a moral y costumbres. Y cuarto, que en las escuelas no se obstaculice la enseñanza oficial de que el hombre no fue creado. Todavía hoy día en la educación pública, se sigue evitando esta idea del hombre como creación de Dios. Bueno, un momento. Henry Kissinger elabora lo que se conoce como el Memorándum 200 o documento NSS 200, porque es National Security, en donde él recomienda reducir la población, combatir el crecimiento poblacional de 13 países, y entre ellos menciona a México. Entonces, esto es otra agresión tremenda contra nuestro país, porque a partir de las políticas antinatalistas, en México pues también se está frenando el crecimiento. Cuando tú frenas el crecimiento de una nación, la estás llevando al suicidio. Y además, artificialmente, estos amigos quisieron imponer la idea de que crecimiento poblacional equivale o redunda en subdesarrollo, lo cual no es cierto. O sea, ese es un sofisma que no tiene ni pies ni cabeza. Todas las naciones que han tenido alta tasa de natalidad han tenido un alto desarrollo, obviamente.
¿Por qué? Porque es la sangre que nutre una nación. Pero bueno, Henry Kissinger elabora este documento y desde entonces, desde la ONU, pero también impuesto a nuestro gobierno, han estado con campañas, bueno, llegó a hacer una cosa terrible, que fue una vergüenza, a imponer incluso la esterilización forzada de las niñas. Hubo años, probablemente tú no los conociste, pero hubo años en que se llevaban los niños a vacunar y a las niñas en esa vacuna les inyectaban una sustancia que las esterilizaba sin su consentimiento. Y luego en muchas campañas de salud en las zonas rurales, ¿no?, cuando las mujeres indígenas iban a dar su primer bebé, las esterilizaban también sin decirles nada. Es decir, fueron campañas muy agresivas. Hoy día más bien son culturales, por ejemplo, en la Ciudad de México, pues nos impusieron el aborto. Yo digo, a ver, ¿cuándo los ciudadanos de la Ciudad de México expresamos que queríamos el aborto? Nunca. De hecho, las encuestas es que el 85% de los ciudadanos en Ciudad de México no lo quieren. Bueno, pero un pequeño grupito de la Asamblea del Distrito Federal, comandada por Marcelo Ebrard, con financiamiento de los Estados Unidos, impuso el aborto ahí, por mis pistolas. Siguiente. Bueno, bueno, este tema es un poco espinoso, pero lo voy a mencionar de paso. Esta foto, creo que algunos ya la han visto, es de un endemoniado que este sacerdote, Juan Rivas, lo llevó al Vaticano para ver si el Papa lo podía exorcizar, lo podía liberar. Este joven, que yo conozco personalmente, es mexicano, es de Morelia, Michoacán, y desde 1999 sufrió una posesión demoníaca, una posesión diabólica, por un conjuro que le hicieron para matar. Trataron de matarlo, pero no lo logró. Cuando vino la campaña a favor de la ley del aborto en México, él, con todo este sufrimiento interno, porque son desgarros internos, golpes internos, parálisis, en fin, todo lo que basta que veas una película de El Exorcista y vas a ver todo lo que sufren estas personas. Él se ofrece a Dios como víctima para que no se apruebe la ley del aborto en México. Y bueno, pues Dios le toma la palabra y desde entonces se establece un vínculo entre el aborto y la violencia que está sufriendo en México. En todo el país, a razón de que por cada aborto habrá un asesinato por parte del crimen organizado. Y si tú no lo crees, ve las estadísticas del aborto en México y ve las estadísticas del crimen organizado y vas a ver cómo van a la par los números. Es por esto que no lo pueden liberar. A él lo han atendido los exorcistas más famosos de México, el exorcista número 1 de la iglesia en Roma, que es el padre Gabriele Amor, y no han logrado liberarlo. Cuando esto pasó, cuando esto sucedió, no sé si has visto en YouTube el video es impresionante porque el Papa se acerca y él empieza a hacer unos gruñidos espantosos, ¿no? Cuando el Papa trata de liberarlo, yo le pregunté, Ángel, se llama él Ángel, le pregunté, oye Ángel, ¿qué sentiste cuando el Papa quiso exorcizarte? Y me dice, pues yo sentí que los demonios se me iban a los pies. Pero el hecho es que no logró el Papa liberarlo, pero en este momento lo está filmando la Radio y Televisión Vaticana y la RAI, la televisión italiana. Entonces, esto que sucedió el domingo de Pentecostés se transmitió por toda la televisión, incluso aquí en México, López Dóriga lo dio al lunes siguiente en el noticiero de esto que había sucedido. Entonces pasó que la prensa ya los días siguientes se fue detrás de Ángel y de este caso y lo llevaban con el padre Gabriele Amor.
este gran exorcista que ha hecho más de 60.000 exorcismos. Tiene su libro Testimonios Impresionantes. Entonces, el padre Gabriel Amor hace un exorcismo real, con el ritual, con las vestimentas, con el agua bendita, en fin, todo lo que es el ritual del exorcismo. Y claro, afuera estaban la prensa, las cámaras, esperando a que saliera para que dijeran a ver qué pasó. Entonces sale el padre Gabriel Amor y dice, este joven, bueno, lo que hace un exorcista de entrada es hablar con los demonios, hacer que estos hablen y les digan su nombre. ¿Okay? Así es como empieza el ritual. Dime quién eres, cuál es tu nombre. Bueno, el padre Amor sale y después del exorcismo y dice, este joven tiene dentro 4 demonios y están ahí como consecuencia del aborto aprobado en México, ¿sí? Y dice, este joven no podrá ser, dice, yo hablé con los demonios en latín y en italiano, idiomas que Ángel no conoce, y dice pues que están ahí por esta causa, y dice, no podrá nadie liberarlo hasta que en México no se derogue en la ley del aborto, Ciudad de México. Claro, haciendo después una reflexión, bueno, además en el diálogo, los demonios, no solamente con el padre Amor, sino con otros que lo han hecho, los demonios dicen, nosotros no queremos que ustedes sepan esto, no queremos que ustedes sepan que hay una relación entre el aborto y la violencia que hay en el país, pero la señora nos pisa la cabeza y nos obliga a decírselos. Y dice también, yo tengo los textos de varios de esos exorcismos, dice, antes de que la señora llegara, o sea, 1531, Cerro del Tepeyac, aquí en México se hacían sacrificios humanos. Efectivamente, aztecas, mayas, muchos hacían sacrificios humanos. Dice, eso nos alimentaba. ¿Por qué un sacrificio, un aborto o un homicidio fortalece a los demonios? Bueno, pues porque van en contra del Creador, el dador de la vida. Entonces, cada que se hace un homicidio o un aborto, se está ofendiendo al Creador. Entonces dice, nosotros dominados México. Cuando llegó la señora, nos expulsaron de aquí, de México. Pero ahora ustedes, estúpidos, con sus leyes, nos han vuelto a traer de nuevo. Palabras, repito, de los exorcismos aplicados, entre ellos el padre Gabriel Amor. Bueno, esto fue nada más un paréntesis cultural. Pasamos rápido al tema del nuevo orden mundial. Bueno, básicamente es lo mismo, es decir, todo un propósito de destruir lo que ha sido hasta ahora la civilización cristiana. Ese es el porqué de la Primera Guerra Mundial, en donde el objetivo fue destruir los 3 imperios cristianos que había en ese momento, ¿sí? Y también de la Segunda Guerra Mundial, en donde era necesario terminar de sofocar lo que quedaba y aquellas naciones que habían medio intentado defenderse, sobre todo las naciones del eje, pues destruirlas todo para llevar a esta esta destrucción de los estados cristianos, y en el caso de la Segunda Guerra Mundial tener también la justificación de poder fundar el Estado de Israel en Palestina. Eso se había acordado incluso antes de la guerra, ¿sí? Guerra mundial, pues que tiene ahí muchas aristas y que básicamente ha sido financiada por una familia. Si quieres más información, búscate el libro Tragedy and Hope, ya está traducido al español, es Tragedia y Esperanza, de Carol Quigley, historiador de la Universidad de Georgetown, 1300 páginas, en donde su única investigación histórica fue quién financió las 2 guerras mundiales.
y siempre llevaban a las mismas familias, sobre todo la familia Rossi, que es la que más, digamos, ha usufructuado de las guerras y de la venta de armas, etcétera, etcétera. Propósito, ya lo habíamos mencionado, crear un nuevo orden mundial bajo un gobierno mundial. Ese es el objetivo, digamos, de todas estas Primera, Segunda y la Tercera Guerra Mundial que viene, que están redactadas en una carta del año 1881, si no mal recuerdo, una carta que le escribe Adam Weishaupt, que es el sucesor del fundador de los Illuminati. Le escribe una carta a Giuseppe Mazzini, que es el gran maestre de la masonería oriental en Italia. Entonces le dice así en esa carta, más o menos, pero recordar, dice: para lograr nuestro objetivo de un gobierno mundial, tenemos que suscitar 3 guerras mundiales. La primera la lograremos destituyendo a los zares católicos en Rusia y estableciendo ahí nuestro bastión iluminista, ¿no? Illuminati. La Segunda Guerra Mundial la suscitaremos exasperando el nacionalismo germano contra esa Rusia que ya será nuestra. Y le dice, y la Tercera Guerra Mundial la provocaremos enfrentando digamos, el sionismo mismo contra el fundamentalismo árabe, que es lo que estamos viendo hoy día, ¿no? O sea, artificialmente se está creando una guerra que en sí misma no es necesaria ni justificable, porque por ejemplo, en Siria han convivido pacíficamente bajo Bashar al-Assad todas las religiones. Ha sido un ejemplo de cómo ha habido ahí coptos, cristianos, musulmanes, judíos, en plena paz y armonía. Los que instan a la división son estos amigos, precisamente. Entonces, aquí tengo varias frases solamente para ilustrar, ¿no? Porque además hace 25 años, cuando yo empezaba con estos temas, hablar de una conspiración para lograr un gobierno mundial, pues te tachaban de conspiracionista, ¿no? La tesis de la conspiración. Hoy día me parece que es más que evidente, es decir, hoy día no hace falta, porque además, como hace poco Hillary Clinton lo declaró, ya es descarado, porque están haciéndolo ya con todo el descaro y frente a nuestros ojos. Pero bueno, en esta época no sucedía así, y sin embargo, por ejemplo, ya James Warburg declara, os guste o no, lograremos un gobierno mundial. La única cuestión es si será por concesión o por la fuerza. Albert Pike, que es el que yo te comentaba, que escribe esta carta, que recibe la carta de Adam Weishaupt, le dice: una gran conflagración final, amplificada por la crisis entre el Islam y el judaísmo, será necesaria para establecer definitivamente el gobierno mundial. Esta conflagración final entre Islam y judaísmo, que está ya a la vuelta de la esquina. Benjamín Disraeli: el mundo está gobernado por personajes muy distintos a los que se imaginan, quienes no están tras los bastidores. Y finalmente este descarado de Rockefeller, en un desayuno que hubo en la ONU en 1994, y dice así Rockefeller: estamos en los inicios de una transformación global. Todo lo que necesitamos es una gran crisis, y las naciones aceptarán así el nuevo orden mundial. Una gran crisis, es decir, una guerra más, una guerra mundial. Aquí no sé si allá atrás se alcance a verlo en detalles, pero es la red, digamos, la red de instituciones mundialistas que están trabajando por alcanzar este gobierno mundial, repito, centralizado, socialista y ateo. O sea, lo que fue el comunismo soviético, el comunismo contra la propiedad privada, contra la libertad, contra la religión y odio de la lucha de clases,
pero ya impuesto a nivel mundial, ¿no? Está arriba la fundación, repito, de los Illuminati. Luego, alrededor hay una serie de instituciones mundialistas, como es Skull and Bones, como es el Council on Foreign Relations, que es el que le dicta toda la política que debe seguir el gobierno estadounidense, la CIA, desde luego, la ONU, uno de los más impulsores del mundialismo, el Fondo Monetario Internacional, la Banca Mundial, la OCDE, desde luego, la mesa del Round Table, la mesa redonda, el World Economic Forum, la Comisión Trilateral, fundada por Rockefeller, el Club de Roma, también una institución de las más antinatalistas, el Aspen Institute, y en el centro de todos el grupo Bilderberg, o también se le conoce como Club Bilderberg, que es un grupo que está en el corazón de todas estas instituciones. De suyo, miembros de Bilderberg los vas a ver perteneciendo a todas esas otras subsidiarias y frontales de los Illuminati. El grupo Bilderberg, a diferencia de las otras, ONU, CIA, etcétera, que tienen una sede, un lugar visible, una estructura, Bilderberg no tiene una estructura ni un lugar. Los miembros del Club Bilderberg, que son los que gobiernan realmente el mundo, sí, que son los grandes banqueros, políticos, militares, etcétera, se reúnen una vez cada año en un lugar distinto que solamente ellos conocen en dónde va a ser esa reunión. Normalmente es en Europa, ¿sí? Y repito, en esta reunión deciden lo que van a hacer durante el siguiente año en la política mundial, en la banca internacional, en las finanzas, en todo. Son los que van llevando, son cerca de 150 personajes que se reúnen con gran poder. En México, bueno, prácticamente no tenemos a algún presidente que pertenezca a estos grupos ocultos de poder, más que uno solo, que es el expresidente Ernesto Zedillo. El expresidente Ernesto Zedillo forma parte de Skull and Bones, huesos y calavera. Skull and Bones es un grupo que opera en los sótanos de la Universidad de Yale, y lo que hacen es que los estudiantes, los mayores, los elders, se fijan en los estudiantes de nuevo ingreso, que vienen de todo el mundo, obviamente, y le echan el ojo a los estudiantes que más destacan. Entonces empiezan a cooptarlos, hasta que finalmente pues los logran incluir al grupo de huesos y calavera. La iniciación se hace en los sótanos de una casa que tienen ahí. Tú puedes buscar en internet la fotografía de esta casa, en los sótanos, en donde están todos los elders, y a los nuevos iniciados se les pide que se desnuden completamente y se metan dentro de un ataúd, y que en ese ataúd, completamente desnudos, narren a todos una experiencia sexual traumática que ellos hayan tenido en la infancia o en la juventud. De esta manera, digamos, se hace este pacto de sangre entre ellos, y repito, Zedillo pasó por esa iniciación y forma parte de las listas de Skull and Bones, que tiene, repito, cierta influencia Illuminati. Fuera de él no hay, afortunadamente, líderes mexicanos dentro de este proyecto nefasto. Bueno, el nuevo orden mundial, bajo un gobierno mundial, no va a dar prisa, lo logran mediante 4 grandes mitos que obedecen a la filosofía, la estrategia hegeliano-straussiana de los dos filósofos judíos, Hegel y Strauss, que es, recordarás, la tesis, antítesis y síntesis.
que en campo militar equivale a provocar un conflicto para que la opinión pública reaccione y poder yo obtener la agenda que yo me había precisado. Son 4 grandes mitos. 1, guerras y terrorismo encubierto. Segundo, colapso económico y financiero. Tercero, epidemias y enfermedades. Y cuarto, el mito del calentamiento global. Hay que subrayar que las dos últimas van dirigidas directamente a reducir la población mundial, al igual que la revolución sexual, que son ataques contra la vida y la familia. La primera de ellas es el terrorismo encubierto, que es lo que se le conoce como una bandera falsa. ¿Sí? ¿En qué consiste una bandera falsa? Consiste en simular que un aparente enemigo te ha golpeado, ¿sí?, para tú poder reaccionar a él. Pero eres tú el que provocaste ese ataque. Esta estrategia militar es tan antigua como los emperadores romanos. Los emperadores romanos fueron los maestros en banderas falsas. Tú recordarás, por ejemplo, Nerón, el emperador Nerón en Roma, manda quemar ocultamente la ciudad de Roma. Él la manda quemar y le echa la culpa a los cristianos para así tener el pretexto de poder perseguirlos. Diocleciano después hizo lo mismo, etc. En tiempos modernos, los que son maestros en bandera falsa son Israel y los Estados Unidos. Digamos que la más moderna, más reciente, más antigua, pero en tiempos modernos, fue el hundimiento del Maine, el barco, el USS Maine, en donde Estados Unidos se autohundió ese barco, el Maine, y le echó la culpa a España de que le había tirado un misil y que por eso se había hundido el Maine. Así tuvo la justificación ante la opinión pública mundial de poder entrar en guerra contra España. ¿Sí? Cuando años después se encontró el barco, el USS Maine, en el fondo del mar, se encontró que el barco no tiene ningún agujero de misil, sino que la explosión vino de adentro. ¿Ok? Esa es una bandera falsa. Más banderas falsas son Pearl Harbor, el ataque de Pearl Harbor, en donde Estados Unidos provocó que Japón bombardeara sus barcos que tenían en el puerto, y tan lo sabía Estados Unidos que esa noche sacó los portaaviones mar adentro y dejó anclados en el puerto solamente algunos barcos viejitos que tenía. Pearl Harbor, bandera falsa. Y así podemos seguir con cantidad de banderas falsas que ha utilizado Israel y los Estados Unidos. Ahora, la gran bandera falsa de nuestros tiempos es el ataque contra las Torres Gemelas, ¿okay?, en el cual supuestamente nos vendieron la idea de que terroristas islámicos, habían secuestrado 2 aviones para estrellarlas contra las Torres Gemelas. En realidad, el ataque de Nueva York fue un autoataque provocado, ¿sí?, enviado por el Mossad, los servicios secretos israelíes, y la CIA. Son los que hicieron toda esta orquestación. Se ha escrito mucho. Thierry Meyssan fue el primero periodista francés, en su libro La Gran Impostura, en hablar de esta falsedad, este terrorismo encubierto. Pues los verdaderos terroristas son ellos, los Estados Unidos, Israel. Pero hay muchas pruebas de que fue un autoataque. En primer lugar, los 2 aviones que estrellan contra las torres no son los vuelos de American Airlines y de United comerciales que supuestamente fueron. ¿Ok? Esos aviones, en realidad, esos aviones apenas despegar, los tiraron al mar con todos los pasajeros inmediatamente. Y lo que usan para golpear las Torres Gemelas son 2 aviones militares
que van vacíos y que son pilotados desde tierra. Y una cosa muy curiosa, que yo no he entendido hasta ahora por qué, pero existen videos de que antes de tocar la torre, el avión militar dispara un misil. Se ve perfectamente, es la fotografía de izquierda, el misil que explota, y en la nube de humo que se crea, ahí entra el avión. Existe de hecho un testimonio maravilloso, porque está en YouTube, de un periodista de Fox News que estaba transmitiendo el noticiero esa mañana ahí cerca. Y entonces él escucha el primer avionazo y entonces digo, ¿qué pasó, no? Y entonces corre con el camarógrafo, está en vivo el noticiero, y entonces, estando él transmitiendo el noticiero, escucha que se acerca otro avión, él se da la vuelta y es testigo del momento en que entra el segundo avión a la Torre Sur. Entonces el reportero se voltea la cámara y le dice al conductor, es un segundo avión, esto es evidentemente un acto terrorista, etc. Y en un momento él se detiene y dice, pero vi una cosa rara, el avión no tenía ventanas. ¿Ok? Y efectivamente, repito, son aviones militares que van completamente vacíos y que en la panza tienen un portamisil y es donde disparan ese misil. Segunda, estos que estoy dando son evidencias gráficas simplemente, pero documentación hay muchísima, e historias hay muchísimas. Otra evidencia gráfica es cuando se derrumban las torres. Las torres las derriban por demolición controlada, perfecta. Una torre en 5 segundos y la otra en 8 segundos. Bueno, si tú tomas los videos de los derrumbes y los pones en cámara lenta, puedes ver que a los 4 costados de las torres van habiendo explosiones. Aquí hay una. ¿Ok? Van habiendo en los 4 costados explosiones simultáneas para lograr esa demolición controlada. Y bueno, la otra evidencia gráfica en el Pentágono, dice que se estrelló el tercer avión, en realidad no existe ningún rastro de avión y ese agujero que vemos ahí, pues no es el que causa un avión entrando en un edificio. En ese caso fue un misil que tiraron contra el Pentágono. Aquí podríamos estar horas y horas hablando de eso. Algunos testimonios. En Observer pakistaní y el Alta Guard egipcio, en diciembre de 2001, Osama Bin Laden ha muerto y fue enterrado hace 10 días. Eso es lo que sucedió realmente con Bin Laden, 3 meses después de los ataques a las Torres Gemelas. Bueno, los Estados Unidos mantuvo vivo el fantasma de Bin Laden durante 10 años para seguir justificando su guerra contra el terrorismo. Robin Cook, que fue ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, dice así, la verdad es que no existe ningún tipo de grupo islámico o terrorista llamado Al-Qaeda. Cualquier funcionario de inteligencia bien informado lo sabe, pero existe una campaña de propaganda para hacer creer al público que hay una entidad de este tipo identificada con el mal. ¿Te acuerdas de Bush, no? El eje del mal. Solo para llevar al televidente a aceptar un liderazgo en esta guerra contra el terrorismo. El país detrás de esa propaganda son los Estados Unidos. Robin Cook, ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido. Banderas falsas recientes para provocar la Tercera Guerra Mundial. La primavera árabe, que comenzó en 2011, recordarás, derribando gobiernos aquí, en Libia, en Egipto, en Yemen. El ataque contra Siria, en donde, por ejemplo, Dale Garlack, de la agencia AP, dice, mercenarios sirios admiten la responsabilidad con armas químicas. O sea, le echaron la culpa a rebeldes, dice, para que quieren tirar a Bashar al-Assad. En realidad fueron ellos mismos que reunieron niños, sobre todo, y mujeres, y los rociaron de armas químicas para matarlos,
y que Estados Unidos y la OTAN pudieran tener el pretexto para destruir Damasco, invadir Siria. ¿Qué es lo que pasó? Que afortunadamente Putin, que es un genio, un estratega internacional de primer nivel, que es el que ha estado retrasando la Tercera Guerra Mundial, pues no se ha dejado provocar, y que además ha sido muy astuto, y en este caso de Siria le dijo a Bashar al-Assad, a ver cuál es lo que están, ¿por qué quieren bombardear Damasco? Porque tienes armas químicas. Pues muy sencillo, haz un plan de entrega de las armas químicas y te los quitas de encima. Y afortunadamente así fue, y por eso no ha empezado la guerra. El ataque químico en Siria fue obra del Pentágono. Esto lo sacó un hacker, ¿sí? Un hacker que se metió al Pentágono y encontró correos electrónicos entre el coronel Eugene First dirigido a Anthony McDonald, que es el director general del personal de operaciones y planes del jefe adjunto del Estado Mayor e Inteligencia del Ejército, o sea, las cabezas del Pentágono, y le dice: felicidades por la operación exitosa. Esto fue el 22 de agosto, sí, publicado por Washington Post, es decir, al día siguiente en que se tiran estas armas químicas sobre la población. En 2014, el año pasado, tenemos el avión disque derribado por Rusia, cuando en realidad es un avión que derribaron los mismos, el mismo gobierno, que es un gobierno impuesto por los Estados Unidos. Ellos mismos derriban el avión y le echan la culpa a Rusia, nuevamente para provocar que Rusia comience la guerra. Ahí también Putin se mordió la lengua y no dejó caerse en la provocación. Y el último, que ya conocemos, el levantamiento del Estado Islámico, el famoso ISIS, que está ahorita matando y degollando a medio mundo en Medio Oriente, cuya creación es israelí. ¿Ok? El Estado Islámico, el ISIS, es una creación de la inteligencia israelí y occidental, al punto que el jefe del ISIS, hasta ahora, se ha corrido la especie de que lo han matado, pero realmente hasta ahora, al-Baghdadi, ¿sí? Al-Baghdadi es en realidad agente doble del Mossad israelí. Existen fotos de él con su padre y su madre judíos en Israel. Y esta cúpula del ISIS, del Estado Islámico, es asesorado por 20 asesores del Mossad israelí. Y esto no solamente lo digo yo, lo ha dicho, entre otros, el exsecretario del Tesoro, el subsecretario del Tesoro, ahorita viene el nombre, y también por uno que ha sido muy valiente hasta ahora, que es un general estadounidense, el autor de Winning Modern Wars, que se han dedicado a ir por todo el mundo denunciando a su propio gobierno, al gobierno estadounidense, por todas estas banderas falsas que están haciendo para ocasionar la guerra, ¿no? Supuestamente contra el terrorismo. ¿Cuál es el objetivo de toda esta guerra que están queriendo provocar? Por cierto, la estrategia de ISIS se le conoce en términos militares como la estrategia del avispero, es decir, involucrar a todos los países de la región, en este caso Irak y Siria, en un caos de revueltas y de terrorismo, de tal manera que todos los países de la zona se involucren en ese avispero. Y una vez que estén involucrados, golpeas el avispero y salen las avispas, ¿no? a lograr ahí el objetivo que están planeando. ¿Cuál es el objetivo? Lograr el proyecto de la Gran Israel. Si Israel no se conformó con haber logrado con la Segunda Guerra Mundial volver nuevamente a Palestina, que era la antigua Canaán, es decir, todo el territorio que
Dios le dio a Abraham, el antiguo Canaán. Cuando los romanos expulsan a los judíos de Canaán, los romanos le ponen el nombre de Palestina, para que, digamos, los judíos se olviden del pasado histórico que fue Canaán. Pero en realidad, ese proyecto de volver a recuperar no solamente la franja de Gaza, Israel, etcétera, no, ellos quieren todo, es decir, desde el Éufrates hasta el Nilo, es decir, pasando por Siria, Líbano, Jordania, hasta Arabia Saudita y Egipto, hasta Egipto. Todo eso es el antiguo Canaán y todo eso es el proyecto de la Gran Israel que tienen sobre el sionismo internacional, no los judíos, porque no es lo mismo. Y por eso las dos franjas en la bandera de Israel, del Éufrates hasta el Nilo. Todo eso es el proyecto de la Gran Israel. Aquí vemos Ur, aquí de abajo, Ur de los Caldeos es el lugar en donde Dios se revela a Abraham y le dice: sal de tu tierra y ve a la tierra que yo te mostraré. Y llega hasta, bueno, cruza Babilonia, el río Éufrates, llega hasta Canaán y luego baja por Jordania. Todo eso es Canaán hasta Egipto, ¿no? Entonces, toda esta parte es lo que consideran que es la nueva. Aquí, bueno, esto ya lo había mencionado yo como el MH17, es otra bandera falsa. Hay un testimonio maravilloso que es uno de los operadores de la torre de control, porque él está tuiteando, por cierto, en español, porque él es de origen de España, aunque estaba trabajando ahí en Ucrania, y entonces él va narrando por Twitter cómo obligan al avión a desviarse al norte y le dan la indicación de descender a 13.000 kilómetros. Él va narrando todo esto. Es maravilloso. Este joven desapareció, borraron su cuenta de Twitter y él no sé qué habrán hecho con él. Pero esta es la trayectoria que hicieron desviar al avión hacia el Donetsk, en donde los ucranos, ¿no? Todo este ejército creado por Igor Kolomoisky, porque es un ejército privado, este banquero judío que se adueñó del Donetsk después de que subió el gobierno espurio apoyado por Estados Unidos. Él tiene su ejército propio y ahí es donde tenían el misil y ahí es donde hicieron desviar el avión para tirarlo, ¿sí? 14 kilómetros al norte, obligado a descender a 33.000 pies de altura. Pero repito, le echaron la culpa a Rusia. Luego hay este otro testimonio, que es de Jason Grace, en el cual le recomendó a él, al general Brodsky, crear una bandera falsa para culpar a Rusia. Este amigo, Grace, es agregado militar de Estados Unidos en la embajada en Ucrania. Siguiente. Bueno, el Estado Islámico ya sabemos lo que ha estado haciendo, que es básicamente matar y crucificar cristianos en toda esa zona de Irak y Siria. Y pues el objetivo próximo es provocar en Siria el derrocamiento de Bashar al-Assad. ¿Por qué? Porque es el objetivo en este momento de Israel y de Estados Unidos. Porque en un segundo momento lo que pretenden es un ataque contra Irán. Irán está acá al lado derecho, no se ve del lado derecho de Irak. Pero el régimen iraní ha estado durante los últimos 10 años desarrollando el enriquecimiento de uranio para eventualmente poder crear una bomba atómica. El gobierno dice que no, que todo este proceso de uranio es con fines médicos, ¿okay? Pero Irán al momento no tiene una sola bomba atómica. Israel tiene 600 cabezas nucleares, 600 bombas atómicas, pero no puede permitir que ningún país en la región tenga ni una sola. Entonces, como Irán ha estado con este desarrollo nuclear, tienen el proyecto de
atacar Irán. Ahora bien, para atacar Irán, ¿qué es lo que necesitas? Si tú fueras un estratega militar, no puedes atacar Irán directamente si antes no has destruido Siria. ¿Por qué? Primero porque el repostamiento de gasolina de los aviones, el trayecto es largo. Segundo, porque si no destruyes Siria, tienes un flanco abierto en el norte que te va a golpear. ¿Sí? Y el ejército sirio es poderoso. Entonces, la estrategia militar es, primer paso, destruir Siria, para segundo, poder atacar Irán. Esto es un ataque que está Rusia, digamos, ya considerando, en el caso de tener que comenzar la Tercera Guerra Mundial. Rusia invadiría Ucrania directamente, ¿okay? Bajaría en línea directa contra Israel y tercero, invadiría Europa. El día que esto suceda, o sea, el día que te vas a acordar de mí, te vas a acordar de esta conferencia, el día que Rusia dispare su primer misil, ese día la historia del mundo va a cambiar en 2 segundos. ¿Sí? O sea, se va a dividir en un antes y un después. Rusia tiene un armamento muy superior a cualquier país. Ni siquiera Rusia, ni siquiera Estados Unidos, ni siquiera Alemania poseen el tipo de armamento tan sofisticado que posee Rusia. Bueno, 3 frentes. Esto simplemente, ya para concluir, porque pues me dedico a eso yo como teólogo, esta Tercera Guerra Mundial está profetizada en las Escrituras, ¿sí? En el Antiguo Testamento, concretamente en el capítulo 38 del profeta Ezequiel. Y en ese párrafo, Ezequiel describe perfectamente los países que se van a unir para atacar simultáneamente a Israel, que son la casa de Togarma, pues son los nombres que usa la Biblia en esa época, pero corresponde hoy a Turquía, Gomer, que es el oriente europeo, Magog, que es Rusia, Mesec y Tubal, que son las antiguas repúblicas soviéticas, y otros países por el sur, ¿no? Pero básicamente ese es el panorama de este ataque descrito. ¿Cuál es el problema? Pues aquí ya entramos en una fase ya más, digamos, futurista, y no es que yo tenga una bola de cristal, pero el problema de esta guerra mundial no es tanto la guerra y toda la masacre que se va a ocasionar, sino la falsa paz que vendrá después, ¿okay? Porque esa falsa paz será el gobierno mundial, precisamente este nuevo orden mundial, este gobierno mundial centralizado, socialista y ateo, a la cabeza del cual se posicionará el famoso anticristo, ¿okay? Y que los judíos van a aceptar como el Mesías que ellos están esperando. En alguna ocasión, tengo en México un rabino muy amigo mío, que de hecho es el jefe de la cabeza de la comunidad judía en México. Hay cerca de 6 rabinos, pero Rabino Abraham Palti es un gran sabio, es un gran santo, sí, judío, el Rabino Abraham Palti, y en alguna ocasión me fui a cenar con él y le dije, pero llévate la Biblia, bueno, no es la Biblia, la Torah, que es nuestro Antiguo Testamento, porque te voy a hacer unas preguntas. Bueno, la primera pregunta que le hice es, me había llegado de Israel un correo de una noticia editada por Jerusalem Post, en donde se dice: los rabinos aquí en Israel y en todo el mundo estamos avisando a la comunidad judía que la guerra de Gog y Magog, la guerra de Ezequiel, está ya muy cerca, muy próxima.
y que el Mashiach, el Mesías, está ya entre nosotros. Entonces le llevé ese correo que me llegó con esa noticia y le dije, ¿es cierto esto? O sea, ¿es cierto que tú y los demás rabinos en el mundo están ya avisando esto, de que se acerca ya la guerra de Ezequiel y que el Mesías está ya entre nosotros? Y me dijo, sí, así es, estamos ya preparando a la comunidad. Y entonces, bueno, después le pedí, abre la Torah, y le dije, podemos leer Daniel 9:24. Y entonces lo leímos, él tenía la traducción en hebreo y en inglés, y es el pasaje de Daniel en donde narra cómo este príncipe Mesías, le llama, ¿sí? Va a restaurar Israel y va a, digamos, encumbrarse en el poder mundial, ¿ok? Sellará un pacto con muchos, dice Daniel. Y entonces le pregunté al rabino, ¿este es el Mesías que ustedes están esperando? Y me dijo, sí, claro, se refiere a él. Y entonces le dije, bueno, puedes seguir leyendo un poco más abajo, Daniel 9:27. Explícame tú por qué, dice la Torah, porque dice el profeta Daniel, que este Mesías suprimirá el sacrificio. Le dije, o sea que se les va a echar en contra a ustedes. ¿No crees tú que puede ser un falso Mesías? Él simplemente cerró la Torah y me dijo, voy a investigar. No me supo responder. Pero repito, los mismos judíos, si estudian bien las Escrituras, podrán darse cuenta de que el Mesías que viene, que se va a constituir como gobernante de todo el mundo, y que por cierto lo va a lograr después de la guerra mediante un acuerdo entre las 10 monarquías europeas que le cederán su poder, y que será un judío de la tribu de Dan, según se deduce de las mismas Escrituras. En realidad va a ser un falso Mesías que los va a traicionar 3 años y medio después de que firme el acuerdo de paz en favor de Israel. Pero bueno, no es el tema de esta conferencia, así que vamos terminando. Bueno, simplemente más información de estos últimos temas, que son mis temas, en mi página ultimostiempos.org, y mi Twitter, Albert Villasana, y page Alberto Villasana en el día. Quedan que sí estoy tecnologizado. Y traje unos poquitos libros que deben andar por ahí, por si alguien quiere comprar, sobre estos temas de los últimos tiempos, no sobre el tema de gobierno mundial, que más bien son artículos que subo de vez en cuando a la página. Bueno, se nos fue ya mucho tiempo, pero más bien me gustaría escucharlos y alguna pregunta, si tenemos